Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión acerca del pensamiento ético de Aristóteles, de lo que piensa Aristóteles acerca de la vida humana. Y es curioso o interesante o importante porque Aristóteles piensa que la vida humana tiene características específicas que la distinguen del resto de tipos de vida. Y pues, como sabemos mucho, o como se sabe, Aristóteles es padre de los estudios biológicos. Entonces, esto es lo interesante de cómo Aristóteles plantea sus estudios acerca de la vida en general, que él cree que cada tipo de o cada función vital que existe en la vida, pues cumple con ciertos criterios o con ciertas finalidades. Y en el caso de la vida humana, la pregunta se transforma a cómo debería de vivirse la vida humana debido o derivado de las capacidades o de las habilidades que tienen los seres humanos. Con base en esto, elabora Aristóteles digamos, una especie de psicología bastante pues rudimentaria comparada con lo que hoy por hoy tenemos en los estudios contemporáneos, pero que en la época pues era una compilación acerca de la sabiduría y de las escuelas de pensamiento moral y político que ya existían y que Aristóteles trató de fraguar en una teoría que de alguna manera unificara y respondiera las principales cuestiones acerca de cómo deben de comportarse los seres humanos, cuál es la esencia de la vida humana y hacia dónde debe de orientarse pues las acciones de una persona. Pues en este sentido, los temas que colindan con esta cuestión, pues son bastante interesantes, ¿no? Fundamentalmente son el problema de qué es el alma, luego el problema de cómo es una vida buena o correcta en los términos específicamente humanos, ¿no? ¿En qué consiste? Básicamente esa sería la pregunta. ¿En qué consiste o en qué debería de consistir una vida propiamente humana, ¿no? En distinción de otros tipos de vida, ¿no? Que sería la vida vegetativa o la vida animal, ¿no? ¿Qué caracteriza o qué distingue a la vida humana de otros tipos de vida? Pues bien, en ese sentido nos vamos a encontrar con que Aristóteles, para responder a este tipo de preguntas, ¿no? ¿En qué consiste la vida humana? Pues reflexiona en torno a lo que pues él piensa que va en contra de eso en que consiste la vida humana, que Aristóteles denomina vicio. Básicamente el vicio es aquello o aquel comportamiento que va en contra de la función o de la finalidad propia de la vida humana. La virtud sería aquel comportamiento que está ordenado o que va de acuerdo con esta específica forma de vida humana. Y el conflicto es, pues, básicamente lo que ocurre cuando las diferentes partes del alma humana, pues, no están ordenadas de la manera correcta. Ocurre un conflicto interno, un conflicto fundamental que, pues, explica de buena manera un montón de comportamientos humanos que Aristóteles percibe y describe en estos términos. Pues empecemos por el alma, ¿no? ¿Qué es el alma en Aristóteles? Pues para Aristóteles el alma es una forma de llamar o una manera de llamar a uno de los principios que explican el ser de las cosas. Las cosas en buena medida se caracterizan por tener una determinada materia, es decir, tienen una materia de la que se compone su ser. Por ejemplo, una mesa puede ser de madera, puede ser de metal, puede ser de piedra. Y esa misma mesa, el mismo, digamos, diseño o aspecto o estructura que tenga una mesa puede ser hecha en madera, en piedra, en metal. Es decir, hay un aspecto que es de tipo organizativo o estructural y hay otro aspecto que es de tipo material. Y esos dos aspectos que caracterizan o que tienen todas las cosas, es decir, todas las cosas tienen partes o elementos materiales que se configuran de determinada manera y esa configuración o ese orden que tienen les permite organizarse
y les permite ser eso que son. De tal modo que, por ejemplo, si yo tengo una mesa de madera, podría cambiar su organización interna o el orden en el que están dispuestas sus partes y convertirlo pues en una caja o convertirlo en una silla o convertirlo, no sé, en un arma, ¿no? Siendo la misma madera, siendo el mismo material, cambiando el orden interno de sus componentes, cambia el ser de esos componentes. Asimismo, si cambiamos la materia, ese orden en el que está dispuesta también se ve afectado. Es decir, se afecta el orden con el que está dispuesta una materia, cambiando justamente los elementos fundamentales de dicha materia. Por eso no vemos que haya, dicen, puertas de mantequilla o puertas de hielo, porque esa materia no es apta para esa forma o ese orden o esa estructura que nosotros queremos o esa función que queremos que cumpla ese algo, ¿no? Y por esa razón es necesario que haya materias para determinadas formas. Pues bien, esa teoría que Aristóteles utiliza, que es lo que él denomina la teoría hilemórfica, hile significa materia y morfé significa forma, es decir, es la teoría que asume que todas las cosas requieren al menos elementos materiales y requieren un orden inmaterial, que es lo que se denomina la forma. Pues esa estructura interna que caracteriza el ser de todas las cosas, en el caso de las cosas que están vivas, la forma de las cosas que están vivas es el alma. Es decir, las formas de las cosas que no están vivas no sería propiamente un alma, serían cosas inanimadas, desalmadas, por decirlo así, mientras que las cosas que sí tienen vida, esa vida que tienen, que son capacidades específicas que le permite esa forma específica a esa materia ejercer, como por ejemplo el desarrollarse, el percibir, el reproducirse o, en el caso de los seres humanos, el pensar o el reflexionar. Todas esas habilidades, según esto que estamos diciendo, no derivan de la materia de esas cosas, sino que deriva de sus principios formales. Y ahí es donde Aristóteles concibe esta estructura de las cosas vivas. Es decir, básicamente Aristóteles estaría diciendo que la vida consiste en tener un tipo de forma específico y ese tipo de forma específico es el alma. Es un tipo de forma que tienen las cosas que están vivas, que les concede ciertas capacidades. Por lo tanto, ese principio organizador y estructurante que es el alma y que permite que las cosas o la materia o los cuerpos de las cosas vivas se comporten de determinadas maneras, pues no sería una simple cualidad de los cuerpos o una simple cualidad de la materia o una simple propiedad de la materia, sino que sería un principio inmaterial justamente que requiere algo para poder estar vivo. Por esa razón, cuando ese principio inmaterial se pierde o deja de ser, deja de existir, pues la materia deja de tener estas capacidades asociadas a la vida y decimos luego que pues está muerta, ¿no? Que esto es lo paradójico. Algo que ha dejado de vivir, algo que ha dejado de tener ese principio organizador y estructurante que le capacita para determinadas funciones, pues decimos que ha muerto en ese sentido específico. Es decir, Aristóteles básicamente estaría diciendo que la vida es, el principio de la vida es el alma. Entonces todo lo vivo, todo lo que tenga vida, pues en el sentido mismo de que tiene alma, perdón, en el sentido mismo de que tiene vida o en el sentido mismo de que está vivo, decimos o diría Aristóteles que tiene alma. Porque ese es el principio mediante el cual adquiere las habilidades o las capacidades asociadas con la vida. Esto es bastante distinto de cómo pensaba el alma, por ejemplo, personas como Platón, que básicamente Platón creía que el alma, pues, preexistía el cuerpo, existía en otro plano antes de que existiera el cuerpo, de alguna manera cae en el cuerpo y de hecho Platón creía que el cuerpo era una prisión
para el alma, ¿no? Porque el alma, como estaba destinada a la contemplación de cosas más elevadas o más altas o más importantes que las del cuerpo, pues Platón creía que el cuerpo era un distractor para las finalidades que tenía el alma. Y entonces lo que tendríamos que hacer con base en esto es evitar quedar seducidos por el cuerpo y por sus motivaciones, para poder que el alma se ocupe de sus propias finalidades y podamos luego trascender o regresar a donde el alma pertenece, ¿no? Que es este mundo inmaterial, o el mundo de las formas puras, o el mundo de las ideas en términos platónicos. Entonces Platón sí piensa que el cuerpo es una cosa que es distinta de la cosa llamada alma. Aristóteles no cree eso. Aristóteles cree que el alma y el cuerpo son dos cosas o dos principios que son necesarios ambos para hablar de la vida. Son dos coprincipios de la vida o de lo vivo. Entonces, en ese sentido, no estaríamos hablando de que el cuerpo sea algo distinto del alma, y que juntos, cuando se unen como si fueran dos cosas pegadas la una a la otra, en ese momento podemos hablar de vida, ¿no? Aristóteles cree que la vida consiste en estos dos coprincipios, y que cuando se pierde la unidad fundamental entre estos dos coprincipios, pues ya no tenemos vida. Y lo que queda pues es muerte, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, para Aristóteles no es congruente pensar en que el alma, que es principio del cuerpo vivo, pues sea algo después de que el cuerpo ya no esté vivo, porque su función, la función del alma, es dar vida o ser vida. Y la vida ocurre en el cuerpo. El cuerpo es lo que adquiere vida. Entonces, esa vida que adquiere el cuerpo cuando el alma está presente, pues al dejar de ser o al dejar de existir, no tiene sentido que el alma exista separado del cuerpo, porque básicamente podríamos pensar que el alma, propiamente dicho, sin un cuerpo no estaría viva. Entonces, la vida como tal, de acuerdo con lo que Aristóteles está pensando, pues no podría ocurrir con solamente uno de los dos componentes de la vida. Y entonces acá hay un problema, porque pues Aristóteles sí cree o sí piensa que hay seres que podrían no tener cuerpo y que podrían ser meramente formales. Aunque no está claro si realmente podría Aristóteles entender a estos seres como seres vivos como tal, sino que los piensa quizá de un modo distinto. Entonces, en este sentido, o por principio, podríamos asumir que la vida, tal y como Aristóteles la piensa en términos propiamente biológicos y humanos, se caracteriza por la estructura fundamental de unidad que hay entre el cuerpo, que es la materia, y el alma, que sería la forma mediante la cual ocurre la vida. Entonces, estas dos cuestiones pues ponen de relieve que la vida pues tiene distintos modos de ocurrir o distintos modos de manifestarse. Por ejemplo, estaría la vida de los vegetales, que son todas aquellas cosas que tienen habilidades o capacidades nutritivas, de crecimiento, de reproducción, que todas estas son capacidades que no tienen, por ejemplo, las piedras, que no tienen las cosas que están inanimadas o que no están vivas. Una cosa que sí está viva por principio, por el nivel más básico o por las habilidades o capacidades más básicas que tienen las cosas vivas, Aristóteles piensa que serían estas, ¿no? Estas funciones nutritivas, de crecimiento, de reproducción, que justamente caracterizan a la vida vegetal. Por otro lado, esta vida vegetal parece no tener una percepción con su entorno, no tener deseos, no moverse, no sentir placer o no sentir dolor. Hoy por hoy sabemos que hay un montón de estudios que parecerían ir
en contra de estas afirmaciones de Aristóteles y que desdibujarían aparentemente estos límites que Aristóteles ve de una forma muy clara entre la vida vegetal y la vida sensible. Sin embargo, podemos más o menos entender que para Aristóteles era bastante difícil de pensar en estas excepciones, ¿no? Porque son límites excepcionales que hoy por hoy se han encontrado y se han demostrado de que no son tan claras estas fronteras entre las distintas habilidades que Aristóteles estaría viendo. Y el punto es que la vida vegetal se basa, digamos, en lo que permita la nutrición, el crecimiento y la reproducción. Y si esas son sus funciones básicas, las funciones básicas de la vida vegetal, podríamos incluso en este caso hacer una especie de análisis ético. Es decir, lo que es bueno para una planta es aquello que le permita nutrirse, crecer y reproducirse, y lo que es malo para una planta es lo que le impida alcanzar esas funciones. Y en ese sentido, pues tenemos ahí una estructura o un análisis ético vital muy, muy simple, ¿no? Es decir, cómo debe de comportarse una planta o cómo debería de comportarse una planta en términos correctos o buenos, pues hacer todo aquello que le permita nutrirse, crecer y reproducirse sería conveniente o bueno o deseable para una planta. Por otro lado, para los animales, para la vida sensitiva, percibir, tener deseos, moverse, sentir placer y dolor, son todas esas habilidades que caracterizan y distinguen a la vida animal de la vida vegetal. Y por lo tanto, para la vida animal consiste o consistiría en buscar el desarrollo de todas esas funciones o capacidades que deberían estar ordenadas también a la garantía de la supervivencia, a la garantía de seguir moviéndose, de seguir sintiendo placer, de sobrevivir, de desarrollarse, de reproducirse. Y en eso consistiría la vida animal. El problema es cuando ya tenemos esa base y luego tenemos que preguntar por cómo nos distinguimos los seres humanos, si es que acaso nos distinguimos los seres humanos de la vida animal o de la vida vegetal. Pues según Aristóteles, estas habilidades racionales que tenemos los seres humanos de pensar, deliberar, razonar y elegir, de alguna manera caracterizan a la vida humana y ponen de relieve los distintos tipos de conflictos que caracterizan a la vida de los seres humanos. Entonces, antes de continuar con esto, un detalle interesante es la pregunta de si podría considerarse que el alma en Aristóteles pueda ser pensada en términos inmortales, como ya dijimos antes, ¿no? Y básicamente, por las razones que antes comentaba, pues Aristóteles, aunque es ambiguo respecto de la idea de la inmortalidad, sí ha sido interpretado especialmente por la filosofía y el pensamiento cristiano, desde un punto de vista, digamos, que favorece a una lectura de un Aristóteles que piensa que el alma sobrevive al cuerpo, es decir, que el alma es inmortal, que no muere el alma, aunque el cuerpo sí muera al separarse y dejar de ser. Que el alma no dejaría de ser después de abandonar o después de estar en esa unidad con el ser humano, con el cuerpo. Aristóteles ha sido leído en estos sentidos porque pues hay un fragmento del De Anima en el que hace unas afirmaciones acerca del intelecto agente, del nous poietikos, que aparentemente no estaría mezclado nunca con el cuerpo, que es impasible, es decir, que no es afectado por el cuerpo y por las cosas físicas o sensibles, y que es eterno y demás, y esto, insisto, ha sido leído o interpretado como Aristóteles señalando o afirmando la inmortalidad del alma. Sin embargo, no es claro esto y hay un montón de autores que están en contra de leer y de interpretar a Aristóteles en estos términos. Y más todavía cuando tenemos, además de esta evidencia textual, tenemos muy poca evidencia textual acerca de que Aristóteles esté pensando en estos términos acerca del alma humana. Y más bien parece ser que Aristóteles sí piensa que el alma humana y por lo tanto la vida humana se trata de
lo que tenemos en términos biológicos antes de esta muerte, digámoslo así. Es decir, que la muerte es el final de la vida humana, básicamente. Que no hay algo así como una especie de sobrevivencia del alma humana a la muerte. Entonces, en estos términos, el alma humana pues tiene distintas capas o distintas funciones o capacidades que otros seres parecen no tener. Es decir, los seres humanos, a pesar de que tenemos una parte racional que estaría... que podría estar dirigida hacia dos extremos. Por un lado, la razón puede dirigirse hacia los problemas prácticos del día a día. Por ejemplo, si necesito, no sé, construir una silla, pues voy a necesitar una herramienta y voy a necesitar madera y necesito para conseguir la madera que me presten dinero, pero para que me presten el dinero necesito tales y cuales cosas. Y para entender toda esa conexión y entramado de necesidades y de finalidades y de medios para ciertos fines, pues necesitamos un conocimiento práctico y una deliberación práctica de qué debemos hacer, en dónde, con quién hay que hablar, a quién habría que decirle, de qué manera tendría que pedirle tal o cual cosa. Por otro lado, además de ese ejercicio práctico de la razón, también está el ejercicio meramente teórico especulativo de la razón. Es decir, podemos ponernos a pensar o a meditar en términos científicos, en términos filosóficos, en términos matemáticos especulativos, y eso es algo que es bastante complejo de hacer. Es decir, no es fácil para una persona sentarse a leer o escribir durante 6 horas en torno a un problema específico, y para eso es necesario un uso de la razón que es totalmente distinto y en muchos casos incompatible con el uso práctico de la razón. Entonces, nuestra razón, esas habilidades racionales que tenemos, no son, digamos que... en un solo modo, o no son de un solo tipo, sino que hay una multiplicidad de tipos, y los extremos que tenemos de nuestras habilidades racionales son, por un lado, las habilidades prácticas, operativas, y por otro lado, por otro extremo, las habilidades especulativas teóricas. Entonces, a pesar de que tenemos esa parte de nuestra alma que es capaz de todas esas habilidades y funciones y deliberaciones, tenemos también, obviamente, nuestros sentidos, nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestro placer, dolor y demás, que también influyen en nuestra manera de hacer cosas. Es decir, si necesito, como decía antes, construir una silla y yo entiendo todo lo que tengo que hacer y todo lo que debo de hacer y con quién debo hablar y entiendo todos los medios para lograr ese fin, pero resulta que no tengo ganas, o que tengo pereza, o que estoy enojado con las personas con quien debería de hablar. Ahí ya se involucran esta parte sensitiva que menciona Aristóteles, que son la parte, digamos, no racional o irracional del alma humana. Y por otro lado, obviamente también tenemos nuestra parte vegetativa, que son las partes nutritivas, que tenemos hambre, que debemos respirar, que debemos pues reproducirnos, que debemos hacer un montón de cosas. Y todas estas funciones que caracterizan a la vida humana, todas ellas están de alguna manera apareciendo y ellas constituyen a la vida humana. El problema es cuál de todas esas debería de ser prioritaria y cuál de todas esas debería de organizar a las demás para llevar a cabo o para tener una vida humana correcta, digámoslo así, o cuál, dicho en términos aristotélicos, cuál es la función propia del ser humano. Si decíamos que la función propia de los vegetales o de la vida vegetativa es simplemente la reproducción, el crecimiento y la nutrición, y en el caso de los animales, pues la conservación, el dolor, evitar el dolor, sentir el placer, reproducirse, garantizarse alimentos y demás. Y en el caso de los seres humanos, tenemos otras habilidades y capacidades. Pero ¿cuáles son de todas esas habilidades y capacidades? ¿Cuáles son las funciones propias que tenemos los seres humanos?
Entonces, esa es básicamente la pregunta que guía o que organiza los contenidos de la Ética Nicómaco. Es un libro, un texto en el que Aristóteles justamente reflexiona alrededor de esta pregunta. ¿Cuál es la función propia de los seres humanos? Y Aristóteles, pues, básicamente dice que pues, es la razón, ¿no? Porque pues, es algo que nos distingue del resto de animales, es algo que nos distingue de la vida vegetal. El problema es que la razón, como dije antes, tiene muchos matices y no es tan sencilla de definir. Entonces, si bien Aristóteles dice, bueno, sí, la función propia del alma humana o de la vida humana es actuar con base en la razón, el problema es que la razón tiene muchas formas de manifestarse o de operar. ¿Cuál de todas esas formas de operar es la correcta? Una forma, ya decíamos, es la práctica operativa y otra forma es la especulativa teórica. Entonces, si bien una vida correcta o humana, propiamente dicha para Aristóteles, es aquella que organice todas las funciones vitales del ser humano, las vegetativas, las animales y las funciones racionales, las organice todas hacia una determinada estructura racional. El problema es que esa estructura racional puede ser en un extremo práctica o en otro extremo teórica. Y no es sencillo para Aristóteles elegir cuál de ellas es la más humana de todas. Entonces, Aristóteles ensaya varias respuestas a esta pregunta de cuál es la función propia de los seres humanos, y una de ellas, la más interesante aparentemente para Aristóteles, porque pues, es la primera que empieza a examinar, es la virtud política, que Aristóteles denomina la frónesis. La virtud política consiste para Aristóteles en que el ser humano pues, depende en la polis de otros seres humanos para existir. Un ser humano aislado, un ser humano exiliado, difícilmente es capaz de satisfacer todas sus necesidades como para luego también poder, por ejemplo, reflexionar o divertirse o ver una obra de arte o tener este tipo de libertad creativa y de libertad práctica. Porque estará mucho más ocupado, pues evitando, si vive solo en la naturaleza, estará mucho más ocupado buscando comida, buscando seguridad, buscando refugio, buscando satisfacer todas sus necesidades de tipo animal, que no tanto en vivir su vida propiamente humana. Entonces, para vivir la vida propiamente humana, dice Aristóteles, los seres humanos necesitamos vivir en comunidad. Entonces, la comunidad o la vida pública o la vida de la polis no es un accesorio o algo secundario a la vida humana, sino que es algo constitutivo de la vida humana. Y para vivir en la polis necesitamos comprender nuestros fines, necesitamos comprender los fines de las personas que viven con nosotros, necesitamos comprender, por ejemplo, los fines de los habitantes de nuestra ciudad, los fines de determinada sociedad, de determinada empresa, de nuestros fines propios. A lo mejor si nosotros queremos, por ejemplo, estabilidad laboral, estabilidad emocional, estabilidad financiera, pero pues hay otra persona que a lo mejor quiere algo distinto, y yo, ¿cómo puedo de alguna manera hacer converger las finalidades que tienen otras personas con las finalidades que tengo yo? Pues todas esas cuestiones o preguntas que ocurren cuando vivimos una vida social requieren de un ejercicio bastante agudo de la sagacidad o de la astucia humana para poder entender cuáles son los fines que podemos realizar, cuáles son los fines alcanzables y cuáles no, cuáles son los fines prioritarios y cuáles no, y cuáles son los medios que deberíamos de utilizar para alcanzar esos fines que nos estamos planteando. Y en ese sentido, una vez que hemos usado la razón para entender todo eso, podemos luego desear justamente hacer lograr esos fines y hacer los medios, y por lo tanto actuar con base en los medios que necesitamos para alcanzar nuestros fines. Entonces ahí tenemos una cadena o una concatenación de necesidades vitales que tenemos los seres humanos para poder vivir en sociedad.
Y entonces ahí lo que ocurre es que distintos actores o distintos agentes, distintas personas, tendrán las capacidades racionales suficientes o necesarias para entender o para tener distintos alcances en su comprensión de los fines. Es decir, alguien puede llegar a entender cuál es el fin de que tiene él mismo y cómo debería buscarlo, cuál es el fin correcto que debería buscar y cuáles son los medios para alcanzarlo. Y también esa misma persona podría ser capaz de entender los fines que tiene su familia, o los fines que tiene su comunidad, o los fines que tiene su país, y podría decir, bueno, cuáles son prioritarios y cuáles no. Y según esto, hay otras personas que podrían no ser tan capaces de entender cuáles son los fines correctos que debería tener un país. A lo mejor solo alcanzan a ver los fines que debería tener su empresa, y quizá ni tanto los fines que debería tener su familia o sus amigos. Y en ese sentido, la capacidad intelectual que tienen las distintas personas para comprender las finalidades más altas de la vida social, pues distinguen a los agentes involucrados en el desarrollo de la vida pública. Y el punto es que si yo comprendo los fines a los que deberían estar ordenados las actitudes o las acciones de una sociedad, de mi país, de mi familia, y todos esos los comprendo y soy capaz de entender lo que conviene en cada caso, entonces puedo actuar con base en esa razón. Y todo eso, dice Aristóteles, que caracteriza justamente y es propiamente humano, porque los animales difícilmente tienen una capacidad intelectual al respecto. Cuando hacen comunidad, los animales lo hacen no por la comprensión de los fines y por la capacidad libre de elegir esos fines u otros, sino que lo hacen más por ventajas competitivas y demás. Es decir, según Aristóteles, no habría en la vida animal una comprensión intelectual que sí hay en los seres humanos para ejercer libremente la elección de los fines que somos capaces de comprender y de actuar en consecuencia con dichos fines. El punto es que para lograr comprender estas finalidades tan distintas y tan complejas, pues no hay un manual, no hay una ciencia absoluta. Es decir, Aristóteles no cree que haya bienes absolutos como lo pensaba Platón. Platón sí creía que el bien de la polis era uno y el único, y era entender las formas puras del bien, que los tendría que entender el rey filósofo, y él tendría que decidir lo que todos tienen que hacer. Aristóteles no cree en eso, no cree que los bienes sean absolutos, sino que son relativos y contextuales, y por lo tanto no existe algo así como un bien único y universal para todas y todos. Lo que existe es que cada quien debe de alcanzar un desarrollo pleno de sus habilidades en el ejercicio de la polis, y todos tendrían que ser capaces de comprender y de elegir libremente la manera de llevar a cabo ese bienestar político, ese bienestar social. Por lo tanto, la polis correcta debería de favorecer el hecho de que los seres humanos comprendan y elijan los bienes hacia los cuales está dirigido el comportamiento de la polis. Y eso, como dije, porque no hay manuales o no hay bienes absolutos, depende específicamente de la experiencia. Es decir, no se aprende por teoría, sino que se aprende viviendo y actuando. Es decir, qué medios son los adecuados para ciertos fines, en qué situación, bajo qué criterios, bajo qué situaciones. Ahora el problema es que si bien tengo o todos tenemos ciertas capacidades racionales para la comprensión de estos fines, no todos tenemos el deseo de realizar estos fines. A lo mejor alguien puede comprender que necesita ahorrar dinero durante un año porque quiere comprarse una casa, o quiere comprar un carro, o quiere irse de vacaciones, o quiere comprar una computadora, y entiende que debe de hacer un esfuerzo y un ahorro de no gastar dinero durante un año para poder lograr eso.
Pero podría ser que él desea, no sé, pues seguir gastando, seguir teniendo una vida social muy activa, seguir haciendo otras cosas, y eso le incapacita para realizar las acciones que él sí comprende que debería de hacer, pero no desea hacerlas. Y ahí es donde empieza el drama de la vida humana, que es que el deseo en muchas ocasiones no está ordenado a la razón. Y en consecuencia hace eso que las acciones finales en muchos casos se orienten por el deseo y no por la razón. Y esas acciones terminan siendo contrarias en muchos casos a los objetivos que tiene un ser humano y que comprende como buenos, o a los objetivos que tienen otros seres humanos. Y ahí es donde empieza la vida humana o el drama humano según Aristóteles. Por otro lado, la sabiduría o la sofía, que es el ejercicio puramente teórico especulativo, distintísimo del ejercicio teórico, del ejercicio práctico y político de la razón. En el caso de esta sofía sería la virtud intelectual, ¿no? Es esta tipo de vida que pueden llevar, por ejemplo, las personas, los artistas, los creativos o los científicos, los filósofos, que son personas que se dedican al estudio, que se dedican a la contemplación de la verdad, a la contemplación de la historia, a la contemplación del arte, y en ese sentido ordenan toda su vida, sus deseos y sus acciones hacia esa finalidad. Y para poder lograr ordenar sus acciones hacia esa finalidad, necesitan comprender lo que tienen que hacer. Pues obviamente necesitas tener garantizadas tus necesidades básicas, necesitas tener garantizadas tus necesidades sociales, necesitas tener ciertas garantías, y para poder hacer todo eso y garantizarte el tiempo necesario como para dedicarlo a esa contemplación racional de la verdad, pues es necesario ordenar y desear, querer hacerlo, ¿no? Dedicarse en este sentido a la investigación de la verdad o a la contemplación de la verdad, según esta idea de Aristóteles, pues implica el tener un deseo o una pasión por hacer eso, y con base en ese deseo y con base en esa comprensión, poder organizar las acciones que tienes que hacer para ejercer esa vida. Y esto, pues obviamente no es compatible con una vida política, no es compatible con una vida práctica. La contemplación o la vida contemplativa no es para nada compatible con la enorme cantidad de dificultades que se encuentra una persona en el desempeño de su vida pública para poder llevar a cabo esas habilidades o esas necesidades. Entonces, estos dos ejercicios de la razón, que son los dos extremos y completamente legítimos cada uno, pues exigen un comportamiento completamente distinto y un deseo completamente distinto en cada caso, para poder que hablemos de una vida propiamente humana y en el sentido aristotélico de una vida virtuosa y de una vida en consecuencia feliz, de acuerdo con lo que nos está diciendo Aristóteles. Entonces, esto implica, como ya dije, que el bien para Aristóteles, o esta vida feliz, o este bienestar humano, o esta vida buena, pues no es absoluta, ni sencilla, ni la misma para todos, sino que no es determinado por la circunstancia práctica, por el contexto, por lo que es correcto y lo que no es correcto en una determinada situación. Y eso es lo que le permite a la vida propiamente humana ser tan diferente en cada caso y tan distinta. Y por eso es posible que la polis esté ordenada hacia la manifestación o hacia la promoción del ejercicio de estas virtudes humanas. Porque permitiría, el ejercicio de la vida pública permitiría la organización de un montón de finalidades alrededor de la garantía de dichas habilidades, que eso se supone que debería de ser la función de la polis, la garantía de las libertades humanas. Entonces, la virtud no se define por una especie de bien absoluto o de comportamientos absolutos y definitivos para todos, sino que sería contextual y relativa a la circunstancia de cada persona
en la medida en que esa persona pueda comprender las finalidades que tiene ella y que tiene su circunstancia y que son realizables en su circunstancia, y a partir de esa comprensión que esa persona tenga el orden de su deseo, es decir, que desee el cumplimiento de esos fines y además que tenga la disciplina necesaria para actuar con base en ese deseo y con base en esa comprensión de sus finalidades propias, lo cual implica que en muchos casos el conflicto, si no está en la propia persona, aparecerá cuando otras personas representen un obstáculo para el cumplimiento de las finalidades de alguien. Y ahí el conflicto, los conflictos éticos, aparecen en el exterior del individuo, pero al interior de la vida humana, por ser la vida humana propiamente la polis, y en el interior del ser humano aparecen cuando el deseo, la acción y la razón no están ordenadas o en armonía. Por esa razón, algunas personas ven en el pensamiento de Aristóteles pues un reflejo de lo que pensaba el propio Maquiavelo, ¿no? Porque Maquiavelo también piensa que el bien no es un bien absoluto y definitivo para todos los casos, sino que siempre debe de actuarse en un sentido eminentemente pragmático y circunstancial. Entonces, para muchos hay aquí una especie de paralelismo, es decir, que Maquiavelo sería algo así como una especie de aristotélico. Mientras que para Aristóteles, la excelencia sería el ejercicio del juicio y de la comprensión de las finalidades de la polis. Para Maquiavelo esto podría ser distinto. Ese es el asunto, ¿no? Que aunque él está de acuerdo con que no hay bienes absolutos y que la razón práctica debe ser la característica fundamental del gobernante, esta característica fundamental del gobernante se ejerce de manera distinta de acuerdo con Maquiavelo. Es decir, que pues hay varios autores, ¿no? En este caso, Bielskis y Giorgini son los que tengo en mente. Concuerdan con que Aristóteles habría sido leído y aceptado de algún modo por Maquiavelo, pero que él habría radicalizado este carácter pragmático del pensamiento de Aristóteles y diferiría de forma importante y radical en cómo se entiende justamente la virtud humana y cómo son o cómo deberían de ser los medios adecuados para alcanzar la virtud humana. Por ejemplo, para Maquiavelo lo mejor, lo más correcto es la conservación, la reproducción y el fortalecimiento del poder público, del poder que tiene la polis como gobierno, y no tanto el que los individuos que componen la polis se desarrollen y ejerzan sus capacidades racionales. En ese sentido, para Maquiavelo, el limitar las libertades o las habilidades individuales podría ser necesario siempre y cuando eso garantice una conservación y fortalecimiento del poder público. Por lo tanto, lo que vemos es algo así como una especie de convergencia estructural entre el pensamiento político de Aristóteles y de Maquiavelo, pero una divergencia ética profunda, es decir, la naturaleza de la virtud, la legitimidad de los medios para alcanzar ciertos fines y el rol de la moral en todo esto, es decir, cómo debería yo de comportarme para garantizar o permitir que otras personas se desarrollen también, pues varía considerablemente en el pensamiento de ambos, aunque ambos tengan algunos principios comunes. Pues bien, con todo esto, lo que podemos concluir o lo que podemos tener a la mente es que Aristóteles piensa que la virtud o la vida correcta o la vida humana plena es aquella que tiene ordenadas o que tiene armonizadas sus distintas partes constituyentes. Es decir, tiene una razón que conoce el bien en sus distintas magnitudes, es decir, conoce el bien que tiene una persona, conoce el bien que tiene una familia, conoce el bien que tiene unos amigos, una empresa, una ciudad, un país. Luego, además, tiene un deseo que quiere esos bienes y además tiene la disciplina y la capacidad de realizar las acciones necesarias para conseguir esos fines o esos bienes. El resultado es que esta persona en su interior, en su alma, no vive ningún tipo de conflicto, vive en armonía. Y para Aristóteles en eso consiste la virtud,
en vivir en una armonía interior y en una armonía con las finalidades de las otras personas que están en la vida pública o en la vida política o en la polis o en la ciudad en la que esta persona vive. Entonces esta persona vive en armonía consigo misma y con su entorno porque permite la construcción de la satisfacción y la consecución de las finalidades de otras personas. Un ejemplo muy claro de un personaje virtuoso es Gandalf, ¿no? Que él, por ejemplo, tiene una sabiduría práctica bastante clara que podemos ver y apreciar a lo largo de toda la saga del Señor de los Anillos y en los libros, que él tiene una capacidad intelectual enorme para comprender cuáles son los medios adecuados, para comprender cuáles son los fines, hacia dónde deberíamos enfocarnos, qué es lo prioritario, qué es lo que deberíamos hacer. Él siempre es el que tiene las respuestas o las ideas más correctas. Además, comprende cuáles son las capacidades que tienen los demás, cuáles son los anhelos que tienen los demás. Comprende también cuáles son los medios adecuados para la consecución de los fines y comprende también la actitud que tienen los otros personajes. Además de todo esto, él desea realmente, anhela la consecución de esos bienes y tiene la capacidad y la disciplina para actuar en consecuencia con la consecución de dichos bienes. Y por esa razón no vemos que Gandalf tenga conflictos internos. Prácticamente en ningún momento lo vemos tener un conflicto con sus deseos o con sus pensamientos o con sus anhelos, sino que siempre está armonizado respecto de sí mismo. Los conflictos le vienen del contexto en el que se encuentra, cuando otras personas no comprenden o no quieren lo correcto o los fines correctos o los medios correctos, o cuando otras personas no comprenden los fines correctos o no los quieren, no los comprenden. Entonces ahí es donde Gandalf experimenta los conflictos que tiene, ¿no? Pero los conflictos respecto de sí mismo, pues aparentemente no hay ninguno. Por eso podemos decir que Gandalf representa una estructura virtuosa de acuerdo con la idea de Aristóteles. Por otro lado, otro ejemplo que vemos, que es bastante menos sofisticado, pero también cumple con todas las características descritas por Aristóteles, es Bob Esponja. Es un virtuoso aristotélico porque vive en armonía con sus propios deseos. Actúa de acuerdo con sus finalidades correctas, es decir, trabaja dedicadamente, cuida a sus amigos, mantiene una armonía con su comunidad y todo lo hace con una comprensión de qué es lo correcto en cada caso y cuáles son las cosas que él debe de hacer en cada caso. Además, no vive ningún conflicto, sino que siempre desea eso de manera genuina. Y además tiene la disciplina necesaria para actuar con base en ese deseo que él tiene y con base en esa comprensión que él tiene. Aunque su comprensión podríamos decir que es un poco simplona y limitada, no como Gandalf, que es bastante amplia y sofisticada, aún así su deseo y sus acciones también están ordenadas. Él no vive un conflicto interno con su deseo y con sus acciones. Y por esa razón no actúa por miedo o por ganas de reconocimiento, sino que lo hace porque está convencido de que es lo que debe hacer y lo desea y está satisfecho con ese deseo. Y por esa razón es que Bob Esponja representa un personaje virtuoso porque no tiene conflictos éticos internos en su propia alma, de acuerdo con lo que piensa Aristóteles. Por otro lado, hay este otro comportamiento que describe Aristóteles, que es el del continente, que es una persona que a pesar de que sí conoce y sí comprende el bien suyo, el bien de otras personas en los distintos grados, ¿no? Hasta qué punto comprende a lo mejor el bien de su nación y comprende el bien de su comunidad y demás, pero el problema que tiene es que tiene un conflicto interno, que no desea ese bien, sino que desea otras cosas. Desea, por ejemplo, descansar o desea comer o desea otras cosas, venganza, desea placeres, desea orgullo. Y esos deseos no están ordenados al conocimiento que tiene del bien y a la comprensión que tiene del bien. Sin embargo, el continente reprime esos deseos que él entiende que no son adecuados a la razón
y es capaz de actuar con base en la razón y no con base en sus deseos. Y aquí Aristóteles piensa que el continente es una persona bastante admirable y bastante digna de elogio, pero todavía no es una persona con una virtud desarrollada por completo, porque no tiene todavía el control de su deseo, sino que su deseo todavía le da guerra, todavía le da conflicto. Y por esa razón experimenta ese conflicto en el alma, porque su deseo quiere cosas distintas a las que su razón entiende y comprende como lo correcto. Pero, insisto, a pesar de ello, tiene la capacidad y la disciplina para actuar con base en su razón y no con base en su deseo. A diferencia justamente del incontinente. Pero bueno, el incontinente sería otro personaje, pero una representación de un personaje continente que me parece bastante buena es Batman, ¿no? Que me parece que es una encarnación de la continencia descrita por Aristóteles, porque esta persona justamente tiene una enorme capacidad intelectual para comprender los fines, los medios en cada caso, qué es lo que se debe de hacer, cuáles son los medios correctos en cada situación, qué es lo prioritario de hacer en cada caso, pero que él experimenta un montón de deseos intensos que no son adecuados a la comprensión que él tiene de lo que debe hacerse en cada caso, sino que experimenta deseos de ira, de venganza, de violencia, de aislamiento, y esos deseos él comprende que no van en contra, él comprende que van en contra de su razón, de lo correcto, de lo que debe de hacerse, de sus códigos morales, y tiene la enorme capacidad de reprimir esos deseos y de contenerlos y de actuar no con base en ellos, sino con base en su razón, con base en sus códigos. Por lo tanto, podemos pensar o podemos afirmar que el continente es una persona que reprime sus deseos porque comprende que sus deseos no son adecuados o no son correctos en la circunstancia en la que está, porque él comprende cuál es la circunstancia en la que está, comprende la finalidad que él tiene y entiende que su deseo no lo lleva hacia la consecución de sus fines. Por esa razón no actúa de acuerdo con sus impulsos, sino que los reprime y actúa más bien por disciplina. Batman en este sentido sería un continente, una persona digna de elogio por Aristóteles, pero que todavía no alcanza el grado máximo de la virtud, en la que él domine por completo esos impulsos y ese deseo para que estén alineados con lo que él sabe que es lo correcto en cada caso. Otra figura, otro carácter, otro comportamiento que describe Aristóteles es el del incontinente. Esta persona que ya no es capaz de contener a su deseo y por esa razón, aunque comprende lo correcto, aunque comprende lo que es bueno y lo que debe hacerse en cada caso, no tiene la capacidad, no tiene la disciplina de actuar con base en lo que él entiende, en lo que él comprende, sino que cae ante el impulso de su deseo. Y por esa razón esta persona no actúa de forma racional, actúa de forma irracional. Es decir, esta misma persona va en contra de su propia razón. Y estas personas experimentan por esa razón un conflicto interno bastante inmenso, porque ellos comprenden, son muy conscientes de que están actuando mal. Y eso les lleva a vivir una experiencia de remordimiento, una experiencia de arrepentimiento, una contradicción interna, porque son capaces de juzgar sus propias acciones y de entender que no son acciones correctas y adecuadas para la consecución de sus fines, y por eso experimentan la culpa, pero tienen la debilidad importante de su disciplina, que no son capaces de actuar con base en su razón, sino que terminan siempre actuando con base en sus deseos, con base en sus impulsos. Un claro ejemplo de esta incontinencia, de esta incapacidad para actuar con base en la razón, es el personaje de Homero Simpson. Homero Simpson es un incontinente de libro porque pues, es una persona que comprende en muchos casos lo correcto, lo que es adecuado, lo que debe de hacerse, comprende que lo que él hace es incorrecto, él sabe, comprende que debe ser un mejor padre, que debe ser un mejor esposo, que debe ser un mejor trabajador, pero se ve dominado por sus impulsos, por su deseo de comer en exceso, de beber cerveza, de evitar sus responsabilidades, de ser perezoso, por la búsqueda de placeres inmediatos, y por esa razón es incapaz de mantener la disciplina necesaria para actuar con base en su razón y alcanzar los fines que él
desearía o que él quiere, pero que no tiene la capacidad de controlar sus impulsos y de actuar con la disciplina necesaria para dominarse a sí mismo. Por eso a cada rato vemos a Homero arrepentirse de ciertas cosas o vivir en una disonancia cognitiva en donde él trata de alguna manera de justificar, pero pues él entiende que no está bien y se termina arrepintiendo. Y por esa razón Homero realmente no es malvado, ni es manipulador, ni es una persona malévola, sino que es más bien una persona débil, alguien que es incapaz de actuar con la disciplina necesaria para gobernar sus propios impulsos y actuar con base en la razón y no con base en sus deseos. En ese sentido, Homero pues es básicamente una persona débil que no es capaz de actuar con base en la razón, y por eso representa la incontinencia de la que está hablando Aristóteles. Luego, por último, el último carácter o el último comportamiento que describe Aristóteles es el del vicioso. El vicioso es una persona que, pues, además de actuar mal como el incontinente, también desea actuar mal y también conoce y desea el mal. Es decir, que esa persona comprende el bien de sí mismo, o lo que él quiere o de lo que él anhela, comprende incluso las otras finalidades de otras personas, pero no está de acuerdo con vivir en una especie de convergencia o de, digamos, de una especie de vida política o de vida pública. Es decir, él no está de acuerdo con subordinar en algunas ocasiones sus intereses personales a los intereses de su familia o a los intereses de su comunidad, sino que esta persona antepone sus deseos y sus intereses personales a los deseos de otras personas o a los intereses de otras personas o de su familia o de su comunidad. Por esa razón, esta persona es incapaz de comprender el bien o de querer el bien general, sino que solamente comprende su propio bien y desea su propio bien. Por esa cuestión, la característica principal del vicioso es que es incapaz de actuar con base en las finalidades de otras personas, sino que solamente actúa con base en las finalidades egoístas y estrictamente egocéntricas que él tiene. El resultado es que esta persona pues manipula, engaña a los demás y es incapaz de actuar con base en el respeto hacia sus propias finalidades o de actuar para el bien de los demás. Esta persona solamente es capaz de actuar para el bien de sí mismo, de una manera totalmente egoísta. Por esa razón, su alma está muy alejada de la virtud, porque la virtud, de acuerdo con Aristóteles, consiste en el reconocimiento de las finalidades propias, no solo de una sola persona, sino de todo un contexto, de toda una familia, de toda una polis, y el vicioso es incapaz de reconocer eso porque él privilegia sus propios deseos. Por eso esta persona no experimenta ningún tipo de remordimiento, porque en su interior no hay ningún conflicto, a diferencia del incontinente, que él sí entiende el bien o las finalidades que él debería de cumplir en su comunidad o en su familia. El vicioso no comprende esto, sino que él solamente comprende lo que él quiere y lo que él anhela, y el resultado es que manipula, pasa por encima de los demás y no experimenta ningún conflicto interior. Sería algo así como una especie de descripción de la psicopatía en términos actuales, ¿no? Porque es una persona incapaz de tener empatía, es decir, de comprender a los demás como seres humanos o como seres capaces de orientar su vida de acuerdo a ciertos fines, y él solamente está preocupado por vivir sus propios fines y lograr sus propios fines. Entonces, insisto, se caracteriza por no experimentar ningún tipo de conflicto y por la incapacidad de comprender un fin más allá de sí mismo, es decir, comprender los fines que tiene la vida pública, que también es una vida propiamente humana, la vida en la polis. Este vicioso, por esa razón, se convierte en algo así como una especie de persona tóxica, porque termina destruyendo la vida pública. Es una amenaza para la vida pública porque él solamente actúa de forma patológica
para la consecución de sus propios fines. Por eso manipula, miente, engaña y pervierte a los demás, porque justamente está incapacitado para la comprensión de los bienes más allá de sí mismo, para los fines más allá de su propia persona. Una representación del vicioso, según Aristóteles, sería, por ejemplo, Palpatine, ¿no? De la serie de Star Wars. Esta persona justamente es tremendamente egoísta, está centrado en sus propios fines, en sus propios objetivos, a tal punto de que no tiene ningún tipo de dilema moral. Y de hecho está tan enfocado en el dominio del poder y en el conseguir las cosas, es decir, conseguir sus propios objetivos, sus propios fines, que destruye a sus amigos o a sus compañeros o a sus colaboradores, los destruye, los imita, los manipula, los engaña, y por lo tanto a su alrededor nadie puede realmente alcanzar sus propios fines porque él justamente disfruta o no es capaz de colaborar o de construir a la consecución de los fines de otras personas, sino que está enfocado en la consecución de sus propios fines y por eso engaña, destruye y se convierte en una persona, digamos, bastante tóxica. Aunque, por ejemplo, Palpatine, desde la perspectiva de Maquiavelo, podría ser interesante ver esta cuestión, si Palpatine sería un príncipe en toda regla, de acuerdo con la idea de Maquiavelo. Aunque eso pudiera ser, en el caso de Maquiavelo, interesante de análisis, ver si es o no es un buen príncipe Palpatine. En el caso de Aristóteles queda bastante claro que él no lo es, porque esta persona es incapaz de colaborar al desarrollo de los fines de la polis y al desarrollo de los fines de algo distinto de su propia persona. Él solamente logra la consecución de sus propios fines y solamente está interesado en la consecución de sus propios fines, y sus acciones y sus deseos solamente están ordenados a la consecución de sus propios fines, y en consecuencia actúa de forma manipuladora, engañadora y destructiva respecto de su entorno. A diferencia del virtuoso, de acuerdo con Aristóteles, que actúa de una forma constructiva porque es capaz de comprender la finalidad de su comunidad y de actuar en consecuencia con esos fines. El vicioso no sería capaz de actuar en consecuencia porque no comprende algo distinto de sus propios fines como buenos o no los reconoce ni siquiera. Entonces, por esa razón no experimenta ningún tipo de conflicto, no tiene dilemas morales, tiene una especie de organización interna, pero porque toda su alma está dirigida solamente hacia la consecución de sus propios fines. Por eso no hay, insisto, dilemas morales en su alma, en su individualidad, pero los dilemas los encuentra en su contexto. Es decir, esta persona actúa de una forma muy tóxica hacia su entorno y por esa razón experimenta un montón de conflictos respecto de su entorno, pero no respecto de sí mismo. El virtuoso no experimenta estos conflictos porque él actúa de una forma constructiva y no tiene, por lo tanto, conflictos ni respecto de su alma ni respecto de su entorno. El vicioso sí encuentra conflictos respecto de su entorno. Por lo tanto, tenemos acá un breve resumen de estas formas o tipos o comportamientos que piensa Aristóteles que hay en la vida humana, que es cuando la razón, el deseo y las acciones están o no están organizadas o armonizadas al fin o a la consecución de los fines del ser humano. Que, como dije en el caso del virtuoso, esos fines no están limitados a su propia persona, sino que van más allá de su propia persona, hacia su familia, hacia sus empresas, hacia su comunidad, hacia su país. Y en el caso del vicioso, no, solamente se agotan en su propia persona. Por eso, aunque los dos tienen alineados los tres aspectos, la razón, el deseo y las acciones, el vicioso solamente los tiene ordenados hacia sus propios fines, egoístas y totalmente destructivos, mientras que el virtuoso no está limitado hacia sus fines egoístas, sino que es capaz de ir más allá de sí mismo y comprender bienes mayores o superiores a su propia persona. Luego, el continente también los comprende, pero no los desea,
y aún así es capaz de actuar con base en su razón. Por eso, aunque vive en constante conflicto, aún así es una persona bastante constructiva y virtuosa, porque el conflicto solamente lo vive respecto de sí mismo y en buena medida vive en armonía en su entorno, no así respecto de su propia alma. El incontinente, por su parte, conoce el bien, pero no lo desea, sino que tiene otros deseos y no es capaz de disciplinar y de dominar sus acciones para actuar con base en su razón y termina siempre actuando con base en sus deseos. Y de esta manera tenemos lo que Aristóteles definiría como los distintos tipos de comportamientos que hay en la vida humana. Pues bien, con esto doy por concluido este episodio. Espero les haya gustado. Si les interesan estos contenidos, les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, de Instagram, de TikTok y de YouTube. Así como a través de Radio UAS los lunes a las 3 de la tarde, aquí en Culiacán, Sinaloa, a través del 96.1 de FM. Por acá en Radio Universidad seguiremos compartiendo cada vez más episodios y más contenidos a través de nuestras redes sociales. De nuevo les agradezco su atención y nos veremos en un próximo episodio. Adiós.